¿Y si te dijera que llevas estudiando mal toda tu vida y que no es culpa tuya? ¿Y si el problema no es la cantidad de horas que estudias, sino cómo estás usando tu cerebro? Cuando empecé a preparar las oposiciones me sentía frustrada. Estudiaba todas las horas que podía y tenía la sensación de ir avanzando, pero luego era como que nunca me ponía a prueba y cuando me intentaba poner a prueba me bloqueaba. Era como que no me acordaba de continuar, me venían a la mente conceptos sueltos, pero no podía construir, digamos, como un tema o varios apartados completos con sentido. Entonces me sentía bastante culpable, como si el problema pues fuera yo, ¿no? Hasta que descubrí algo que todo, vamos, cambió todo. No estaba estudiando mal por pereza, estaba estudiando mal porque nadie me había enseñado cómo funciona realmente el cerebro al aprender. Y hoy quiero contarte exactamente eso. En este vídeo vas a descubrir lo que dice la neurociencia sobre cómo aprende tu cerebro, cómo puedes diseñar una sesión que funcione realmente y qué errores estás a lo mejor cometiendo pues sin darte cuenta y cómo corregirlos. Entonces al final también te compartiré un ejemplo para integrar todo esto y ahorrar pues bastantes semanas, incluso meses de repaso inútil. ¿Sabías que tu cerebro olvida más del 60% de lo que estudias solo 24 horas? Si no haces esto, claro está, quédate y te lo explico. Estudiar como siempre no funciona en una oposición. Cuando alguien empieza a opositar suele hacerlo con estas ideas. Me voy a leer el tema varias veces, si veo qué tal, subrayo con muchos colorinchis, ¿eh? Y después me pongo a intentar leer, releer, releer y luego ya seguramente cuando me lo relea 20 veces ya puedo repetir algo. Pero la ciencia nos dice otra cosa. Según estudios de neurociencia y de neurociencia cognitiva, como los de, por ejemplo, Danlowski o Villor, el cerebro no aprende por repetición pasiva, sino aprende por evocación activa, que es lo que siempre os digo de aprendizaje activo, distribuido, con contextos variados, ¿vale? Y con retos cognitivos. Entonces, cuando solo lees, subrayas algo, el cerebro no está trabajando, está pues como copiando, ¿no? Uno y otro, pero no retiene. Por eso tienes esa falsa sensación de ay, creo que me lo sé, ¿verdad? Porque lo acabas de leer y dices, ay, ya me lo sé. Pero luego, a la hora de la verdad, en un examen, en un simulacro, te bloqueas, ¿verdad? Es como mirar a alguien montar en bici y tú no sabes y creer que tú solamente con verlo, pues ya sabes, hasta que te subes y te caes, ¿verdad? Bueno, pues estudiar sin evocar es como entrenar sin a veces sudar. No sirve. ¿Vale? No te vale, eso es porque te has esforzado muy poco. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Te has esforzado? No. ¿Has dado todo? No. Entonces, ¿cómo deberías explicar? Bueno, pues te lo voy a explicar más o menos con una estructura de sesión que esté basada en la neurociencia, como hemos dicho, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede ser ese tipo de sesión según la neurociencia? Tiene que ser una sesión que sea neuroeficiente de estudio. Más o menos puede durar entre 60 y 90 minutos. También es en el momento en el que tú ya estés de tu estudio. No es lo mismo el que acaba de empezar, que no tiene hábito, que el que ya lleva 3 meses opositando o 2 meses. Tu sesión va a durar más. Lo que no puedes hacer es estar 3 horas y estar esas 3 horas mal aprovechadas, porque entonces estamos perdiendo el tiempo, estamos haciendo el tonto. Entonces, la estructura ideal, y te prometo que cuando la pruebes, pues vas a querer seguir estudiando tal cual, es un ritual como de entrada, que dure unos 4, 3, 5 minutos. Tu cerebro necesita saber que va a entrar en modo foco. Entonces, tu ritual es apaga notificaciones, prepara solo, aunque lo deberías de dejar preparado ya anteriormente, tu jornada anterior, ¿vale? Solo lo que vas a usar. Solo. Respira hondo, fuerte, 3 veces. ¿Vale? Y piensa, ¿qué quiero lograr en esta sesión? Por ejemplo, en estos 60 minutos, o en estos 45, o en estos 90. Ah, pues venga, quiero lograr subrayarme estas 4 páginas, o quiero estudiarme estas 3 páginas. Me lo estoy inventando, ¿vale? Porque este gesto dispara la activación como de nuestro sistema ejecutivo del cerebro. Es como darle una orden. Ahora toca esto. ¿Vale? Entonces el cerebro ya es como, vale, esto me lo olvido y me pongo y me enfoco en esto. Estudio activo, los minutos que sean, 30, 45, los que tú te pongas, ¿vale? Activo. No vale leer.
¿Vale? Entonces, puedes hacer diferentes cosas. Mucha gente me dice, es que yo reescribo los temas. A ver, escribir está muy bien porque movemos la mano y cuando movemos la mano movemos el cerebro. Pero yo siempre os digo, no reescribáis porque eso es un montón de tiempo invertido que no merece la pena. Utilizar palabritas clave. ¿Vale? Algún concepto, algo importante que te ancle a ese apartado, a ese epígrafe, a ese párrafo, ¿vale? Puedes hacer esquemitas con flechas chiquitines, puedes hacer también dibujos, mapas mentales o dibujar palabras o frases con un par de dibujitos pequeños que tú entiendas, y no hace falta ser Picasso para dibujar, ¿vale? Ni Goya, y directamente también explicar en voz alta lo que estás entendiendo. ¿Vale? Cuanto más construyes, más recuerda tu cerebro. Si solo lees, estás perdiendo el tiempo. Reorganiza. Entonces, de esta manera el aprendizaje se va a consolidar, ¿vale? Vamos a hacer una evocación como sin apoyo, ¿vale? Esto es importante. Y es, por ejemplo, coger un folio o un papel en blanco y directamente responder dos, tres preguntas, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué recuerdo de lo que he estado viendo en este momento, en este apartado, en estos minutos? ¿Qué autores, por ejemplo, puedo citar? A ver si me acuerdo de alguno. ¿O qué ejemplo puedo poner aquí? ¿O qué leyes he visto? Es decir, o cómo conecto esto con algo de otros temas que ya he mirado. ¿Por qué? Porque este proceso se llama Active Recall y es la técnica más eficaz para memorizar a largo plazo, ¿vale? Está respaldada, ¿cuántos? Por más de 1000 estudios, creo que estuve leyendo el otro día cuando estuve preparando este vídeo y leyendo más información. Entonces, fijaros, o sea, que no es que, ay, mira, es que esto es la última moda, no, ¿vale? Luego, una autoevaluación rápida. Esto siempre lo digo a mis opositores, 5 o 10 minutos. Cuando ya va a terminar la sesión, déjate 5 o 10 minutos, repasa y recuerda así rápidamente lo que has ido viendo, lo que has estado haciendo en ese momento y puntúa a lo mejor del 1 al 5. ¿Qué recuerdas o qué tal? Anota, por ejemplo, si sabes que en algo has fallado, porque así a la mañana siguiente o en la siguiente jornada o por la tarde vas a ir a eso y lo vas a volver a repasar. Entonces, esto crea lo que llamamos en neurociencia un cierre metacognitivo, que es que ayuda a que el cerebro clasifique lo aprendido como, esto es importante. Luego ya, si puedes hacer cada cierto tiempo, en toda la jornada de estudio no podemos, pero un simulacro o un mini simulacro cada cierto tiempo de un tema, de un apartado, si no llegas a hacer un tema entero, mejor que mejor. O sea, entrena como si fuera el día del examen. Esto no lo podemos hacer todos los días, pero sí que una vez al mes, 2 veces al mes, lo podemos hacer perfectamente. Y ahora lo más importante, no basta con estudiar así un día y el resto pues ya veremos, ¿vale? Sino que voy a decirte cómo puedes integrar este método sin agobios y siempre que las sesiones sumen. La clave no es solo cómo estudias, sino, bueno, estudias con cerebro, que es importante, ¿no? Lo que hemos dicho, sino cómo repartes el estudio en el tiempo. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a olvidar. Si repasamos en un momento justo, consolidamos. Si no, lo perdemos, ¿vale? Entonces, usa la técnica de repaso espaciado. Primer día, sesión activa, que es la que hemos explicado. Día, por ejemplo, 3, volver a repasarlo o antes del séptimo o como mucho, como mucho, como mucho, el séptimo. ¿Por qué? Porque cada semana, 7, 14, 21, 28, ¿vale? Seguro que habéis oído hablar de la curva del olvido. Pues esto sucede así, ¿vale? Entonces, más o menos esos inputs son los que tenemos que ir haciendo hasta que nos sepamos bien ese tema o ese apartado o lo que estemos haciendo, ¿vale? Otra de las maneras que podemos hacer, lo que a mí siempre me ha venido súper bien, aparte de escribir conceptos clave, hablar en voz alta. Sí, yo era la típica que estudiaba en voz alta, era como que a mí misma me decía lo que tenía que decir. ¿Que te da vergüenza? Grábate audios. Puede ser otra opción. Pero cuando tú explicas algo en voz alta, como si fuera otra persona o te lo estás intentando decir a ti mismo, ¿vale? Ahí empiezas a recordar y ya te das cuenta de que cuando eres capaz de eso es porque ya te lo sabes, ¿vale? Esto es importante. Luego también es importante que crees redes neuronales más sólidas. ¿Por qué? Porque eso se crea no solo por leer, sino cuando tú memorizas, pero lo entiendes, conectas partes con otras partes o temas con temas, y de esta manera repasas, vas a recuperar mucho mejor y entonces tu cabeza va a crear esas redes neuronales mucho más sólidas que va a hacer que luego te acuerdes de todo mucho mejor. Si todo esto te parece mucho, no te preocupes porque te voy a resumir rápidamente así para que te hagas un plan claro desde ya, desde hoy mismo.
Me habrás escuchado decir muchas veces que opositar no va de estudiar más, va de entender cómo tú aprendes, cómo tu cerebro aprende y usarlo siempre a tu favor. Porque si estudias sin revisar, sin evocar, sin fallar, sino que solamente acumulas o crees que acumulas información, esto no te da la plaza, esto no aprueba el examen, ¿vale? En cambio, si tú aplicas el enfoque de preparar la mente, estudiamos de forma activa, evocamos, evaluamos, vamos viendo el avance, ¿no? Siempre se dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo vas repitiendo siempre con estrategia, estás aprendiendo verdaderamente a sacarle provecho a esas horas de estudio. Tengas 2, 3 o 5. No necesitas más horas, necesitas sesiones neuroeficientes. ¿Vale? Entonces vamos a ver un ejemplo de plan de una sesión perfecta de estudio durante 7 días, ¿vale? Vamos a ver también mide lo que recuerdas y lo que no recuerdes. Importante. Entonces, lo sencillo y lo fácil es como te he dicho, que a partir de ahora te hagas tus sesiones con tu ritual de inicio. ¿Verdad que te lo he recordado? Bueno, te lo recuerdo ahora. Tu ritual de cierre, que es ese repaso final, y al día siguiente empezar con nuestro ritual de inicio y hacer un pequeño repaso de lo anterior, el tiempo con algo muy básico de en este periodo de tiempo tengo que hacer esto. Me lo invento. Ejemplo, en estos 60 minutos voy a estudiarme estas 3 carillas, ¿vale? Y te centras en eso. ¿Vale? Y no solamente es me siento, leo, leo, leo y digo, ah, ya me lo sé. Claro, lo acabas de leer. Espérate 10 minutos, ya no te lo vas a saber. ¿Vale? Entonces lo que tienes que hacer, ¿qué hemos dicho? Evocar. Evocar en voz alta, repetir, escribir palabras clave, hacer algún dibujo que te recuerde a eso. Esos dibujos que siempre os dan mucho miedo. Yo soy la primera que dibujo como el culo, vamos a ser claros. Pero mientras que yo entienda lo que estoy dibujando y para qué es o para qué quiero recordar, me tiene que valer a mí. No tiene que saber nadie lo que significa ese dibujo, solamente yo, que soy la que estudia. Ahora, que esto lo he visto en muchos de mis opositores, no caigas en el error de hacerte unos dibujos como un código, porque luego tienes que tener apuntes de cuál es ese código. Entonces no te vale para nada. O sea, tiene que ser algo muy básico, que veas el dibujo y digas, ah, esto significa en la ley tal, 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 que dice esto y esto, ¿vale? Un par de dibujitos, pero si necesitas un código para descifrar ese código, apague y vámonos. Te tienes que aprender el dibujo, el código, lo que significa. No hagáis eso. O sea, algo rápido, sencillo y solamente para que tú lo sepas. Que si dejas los apuntes a alguien y te dice, es que yo esto no sé lo que significa. Claro que no, porque esto me lo he hecho para mí, porque este dibujo para mí significa esto o lo otro. Y así cada día. Y luego, al final, a la semana, a los 15 días, al mes, recuerda siempre, siempre, siempre a repasar, pero con un simulacro o con un mini simulacro. Si tenéis oposiciones, porque luego sé que este vídeo a lo mejor también lo ve gente que no tiene las oposiciones nuestras de docentes, que son redactadas, el examen escrito, ¿vale? Hay gente que me ve y tiene tipo test, entonces aquí sí que te aconsejo que si son tipo test, que todos los días, todas tus jornadas de estudio, acabes haciendo un tipo test. O sea, acabes haciendo un test, ¿vale? El que más rabia te dé, pero todos los días, ¿vale? Porque yo siempre lo digo y siempre lo comparo con ¿os acordáis de la autoescuela, verdad? Para sacarte el carnet de conducir. Hay veces que por mucho que te leyeras, subrayaras, estuvieras ahí con el libro, al final aprendías mucho más o asentabas mucho más al acabar de un par de páginas una lección a hacer un test que estar ahí dándole vueltas, 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 ¿vale? Entonces, os lo digo para lo que lo hagáis así y de esta manera, tu cerebro te va a sorprender. Poco más me queda que decirte que gracias por llegar hasta aquí, que este contenido es para quienes de verdad quieren mejorar, para quienes no se conforman con estudiar mucho, sino con estudiar bien, inteligentemente, y te quiero ayudar también con tus repasos activos, porque aunque tengas buenas sesiones, sin repaso inteligente, que es donde se asienta todo, pues nos olvidamos de esa información. Entonces, en el vídeo que te recomiendo por aquí, por la pantallita que va a salir, es cómo repasar un tema en tiempo récord y detectar fallos, puntos débiles, ¿vale?
complementa perfectamente este vídeo, así que no te lo pierdas, nos vemos allí y recuerda, tu cerebro es tu mejor herramienta si sabes cómo usarlo, porque también es nuestro peor enemigo, entonces vamos a usarlo a favor. Como siempre, si te ha gustado, dale a like, te animo a suscribirte al canal y que actives la notificación, compártelo con otro opositor que creas que le puede interesar o venir estupendamente este vídeo, y también te dejo por aquí abajo en la descripción para descargarte mi guía gratuita donde aprenderás a organizarte, a planificarte perfectamente y a conseguir la máxima nota en todas las fases o pruebas de nuestra oposición.